Saludos, mi nombre es Melanie Esther Félix Vázquez, matrícula 2019-0426, y junto a mi compañera Daniela Sagrario Guzmán, matrícula 2019-0360, estaremos hablando sobre los chocolates blancos y bombones. Nuestra facilitadora es la licenciada María Luisa Santos, así que acompáñenos. A modo de introducción, podemos decir que el chocolate blanco es un dulce formado por leche, manteca de cacao y azúcar. La manteca de cacao es una grasa de origen vegetal con un punto de fusión lo suficientemente elevado para mantenerla sólida a temperatura ambiente. Esta cualidad hace posible que se pueda fabricar el chocolate blanco. En el caso del bombón, se conoce como una golosina, la cual consiste en una ración de pequeño tamaño, elaborada a partir de chocolate generalmente, y en su interior puede contener distintos elementos, siendo los más frecuentes como los dulces o el licor. El nombre deriva de la lengua francesa bon, que significa delicioso. Este dulce es considerado una de las confituras más deliciosas del mundo, de la pastelería y de la gastronomía en general. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el chocolate blanco. El chocolate blanco es un dulce formado por leche, manteca de cacao y azúcar. En el caso de la manteca de cacao, es una grasa de origen vegetal con un punto de fusión lo suficientemente elevado para mantener sólida temperatura ambiente, lo cual nos sirve para poder fabricar el chocolate blanco. Por otro lado, esto tiene una norma de cuánto es el porcentaje de su composición de cada uno de los elementos. En el caso de la manteca de cacao, debe tener un 20%, en el caso de los sólidos lácteos, un 14%, un 3.5% de grasas lácteas y aproximadamente un 55% de azúcar u otros edulcorantes. El carácter de sólido pasta de este cacao es pobre dentro de la teobromina, como en cafeína, entre otros compuestos que también hacen posible esta elaboración. El chocolate blanco, como todo en la vida, tiene su historia. En este caso, el primer chocolate comercial fue producido en 1930 por la compañía Nestlé. Eran pequeñas barritas a las que llamaron Galat, y en España se conoce como Milky Bar o barritas de leche, que no fueron comercializadas hasta en 1962. En realidad, la idea de la compañía era producir un producto con un sabor adictivo del chocolate y su característica, un sabor amargo. Nestlé rompió las reglas del juego y en 1930 lanzó al mercado la mitina chocolatina Galat, que es esta que pueden ver aquí en la imagen. Este fue el primer chocolate blanco realizado. Ahora llega la gran pregunta. ¿Se le puede considerar chocolate al chocolate blanco? Bueno, prácticamente no se le puede llamar así. En realidad es un derivado o subproducto del mismo, ya que no contiene pasta de cacao. Además, es mucho más rico en azúcares y grasa. Por otro lado, en términos de salud, nunca tendrá las prioridades beneficiosas al cuerpo que tiene el cacao puro. Aún así, es rico en calcio, pues posee gran cantidad de lácteos y tiene más porcentaje de vitamina A. Que aquí le he traído algunos datos curiosos sobre el chocolate blanco. Siempre es dulce, mientras que el chocolate normalmente, el color marrón, es amargo en función a la proporción del cacao. Cabe destacar que los chocolates blancos de mala calidad suelen ser de tonalidad blanca y no tienen un color marfil. Esto se debe a que algunos fabricantes sustituyen la manteca de cacao, que le da ese tono más ocret o más marrón, por otras grasas vegetales y animales que son más baratas. Por lo que fíjate bien a la hora de tu consumir un chocolate blanco, perdón. El chocolate blanco y la repostería. Puede resultar difícil trabajar con el chocolate blanco en la repostería. Cuando se funde, la manteca de cacao puede separarse y crear un compuesto oleoso. Esta separación puede ser recuperada mediante emulsión, fundiendo una pequeña cantidad de manteca o chocolate y batiendo la mezcla. Lo que pasa es que en nuestras casas no solemos tener manteca de cacao a nuestras disposiciones.
como con el chocolate. Tan pronto como se le añade agua al producto fundido, este se vuelve grumoso y granuloso. Además, es difícil de teñir con los colorantes caseros. Hay que utilizar colorantes especiales. Todos estos factores hacen que trabajen con él y la repostería casera sea siempre un desafío. Los usos más comunes son la cobertura para torta o pasteles, muffins y gruffin fundamentalmente. A continuación le dejo con mi compañera Daniela, quien les estará hablando sobre los bombones. Saludos, mi nombre es Daniela Guzmán y hoy yo les estaré hablando sobre los bombones, sus historias, el origen, cuáles son los tipos de bombones, cómo se hacen y cuál es la conservación de que cómo se puede almacenar. Entonces comenzamos con una breve introducción. Los bombones se conoce como un bombón a una golosina, la cual consiste en una ración de pequeño tamaño elaborada de chocolate generalmente y en el interior puede contener distintos elementos, siendo los más frecuentes los dulces o el licor. El nombre deriva de la lengua francesa bon, que significa delicioso. Este dulce es considerado una de las confituras más deliciosas del mundo, de la pastería y la gastronomía en general. A pesar de que el chocolate es el ingrediente preferido para elaborarlo, es posible que puedan ser elaborados con otros ingredientes como en ejemplo el dulce de leche o crema. Entonces, ¿cuál es el origen de los bombones? El origen de los bombones que disfrutamos hoy en día hay que buscarlos en Francia, concretamente a principios del siglo XVII, cuando el pastelero Luis preparó unas deliciosas frutas bañadas en chocolate. Posteriormente se conoció como bombón a todos los chocolates rellenos. Entonces, ¿qué significado tendrían los bombones? Los bombones son muy románticos. El nombre proviene del francés por la reiteración infantil del bombón, bueno o delicioso, bombón o bonbon, castellanizado como bombón, aunque en realidad esta palabra en alemán significa golosina o caramelo. Para poder, para poder fabricar bombones es necesario tener gran delicadeza, ya que son pequeñas porciones que requieren de detalles mínimos. En el caso de los bombones más sencillos, son elaborados únicamente a base de chocolate, el cual es posible encontrarlos en presentaciones variadas, como por ejemplo el chocolate blanco, como nuestra compañera Melania habló, el amargo, etcétera. Otros pueden estar rellenos de diferentes elementos, como por ejemplo algunos tipos de crema, de dulce de leche, o algunas golosinas, o incluyendo frutos secos o frutas. Entonces, ¿qué llevan los bombones? ¿Cuáles son los ingredientes para realizar un bombón? Miren, existen varias maneras de hacer bombones y varios ingredientes, pero en su mayoría los bombones están hechos principalmente de azúcar disuelta, agua, grenetina, harina de maíz y claras de huevo. Todo esto se bate y se crea una mezcla esponjosa. Entonces, ¿cuánto vive el bombón? ¿Cuántos años? ¿Cuál es la vida anaquel del bombón? Pues miren, los bombones deben de consumirse de 4 a 6 meses después de su elaboración para así tener mejor precaución al consumirlo. Entonces, ¿cuál es la mejor marca de los bombones? Aquí vemos diferentes tipos de marca. Aquí vemos diferentes tipos de marcas que más o menos están enfocados en Francia, que es el Linder, el Bombón, Lindor, Corazón, el Merci Fitness Selection y Milka Pralines Corazón. Entonces, ¿cómo se preparan los bombones?
¿Cómo se preparan los bombones? Se pone a calentar en un recipiente azúcar con un cuarto de taza de agua y jarabe de maíz. A esto se le agrega una pizca de sal. Esta mezcla tiene que alcanzar una temperatura de 240 grados Fahrenheit. A la glicerina o grenetina se le agrega agua y se pone en el microondas por 30 segundos para que se derrita. Posteriormente se vierte en un recipiente y se le agrega un cuarto de taza de jarabe de maíz. A esto se le añade la mezcla de azúcar que posteriormente se había puesto a calentar. Se le agrega el colorante vegetal y algunos suelen incluirle vainilla. Finalmente se coloca en un molde, se espolvorea azúcar glass o de la que tengan y se deja reposar aproximadamente 3 a 4 horas. Entonces, Melanie continúa. Los diferentes tipos de bombones que aquí podemos ver que son los tres más reconocidos, pero existen más, que es la chonchita, crema y fondant y el cubanito. Entonces, en la chonchita, este consiste en una almendra o un pistacho que cubre o va cubierta de chocolate negro. En la crema y el fondant es aníbal de azúcar con cristales de azúcar y normalmente fruta junto a otros aromatizantes. Y en el cubanito, que es coco cubierto de chocolate, el cual a su vez se encuentra bañado de chocolate en polvo. Ese lo conocemos mucho, lo hemos aprobado en mi caso. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de comer bombones? De acuerdo al especialista de Brigham en Walman Hospital en Boston, Estados Unidos, los bombones estimulan el proceso de salivación, son fáciles de tragar y generan alivio. Además de eso, debemos de saber que uno de los principales ingredientes del bombón es el chocolate, el cual ayuda a dar energía, aporta mucha energía y calorías. Entonces, tenemos las características más mencionadas, que huele a fino chocolate, es brillante, tiene una fina capa exterior de chocolate y cruje al morderlo. Se deshace entre los dedos, su sabor debe dar un gusto de acidez agridulce, debe resultar sedoso en la boca y tiene que durar un tiempo largo permaneciendo en la boca e invitando a tomar más, porque como en buen dominicano da seguidilla. Entonces, ya la última, nunca se deben apreciar olores ni sabores extraños, ni textura granulosa que se deben a la cristalización de azúcar por el paso del tiempo. Ya para finalizar, ya después de todo eso, de ver su historia, su trayectoria, los ingredientes y cómo se hacen esas características y beneficios que los bombones poseen, debemos de saber cómo consumir y conservar el tipo de bombón. Entonces, para consumir y su conservación, tenemos que olvidar las neveras. ¿Por qué? La humedad hace que pierda el brillo y se vuelvan pegajosos. Y el frío obliga a salir a la superficie a la manteca de cacao, con lo que se vuelven blanquecinos, blancos, pálidos. Entonces, son permeables a los olores. Si están mal conservados durante un tiempo, cogerán olor ambiental de los productos que tienen alrededor. Así que tampoco vale cualquier armario sin nada, sin más nada. Entonces, y claro, en cualquier caso, huye de la calefacción porque se van a derretir. Entonces, lo ideal, si vas a conservar una caja de chocolate cerrada, hazlo en un lugar fresco y seco. Si ya está abierta, mi consejo sería que compartas tus bombones y los consuman. Entonces, nuestra compañera termina con la conclusión. A modo de conclusión, muchas gracias, Daniela,
podemos decir que el uso de los bombones y el chocolate blanco es muy utilizado en las industrias de alimentos y más en la industria confitera, debido a la alta cantidad de azúcar y de cacao que debe agregarse al bombón. Esto consiste en una ración de pequeño tamaño, elaborada de tamaño generalmente, de chocolate generalmente, y en el interior puede contener distintos elementos, siendo los más frecuentes los dulces o el licor. Esto, como le mencionaba, también, mientras que el chocolate blanco es un dulce formado por leche, manteca de cacao y azúcar. En el caso de la manteca de cacao, le mencionaba al principio que es una grasa de origen vegetal con un punto de fusión lo suficientemente elevado para mantenerla sólida. A temperatura ambiente, esta cualidad hace posible que se pueda fabricar el chocolate blanco. Esto fue todo por nuestra parte. Espero que hayan aprendido qué es su historia, su trayectoria, cómo se hace, cuál es la función que tiene el chocolate blanco, tanto los bombones. Y pues nada, fue un placer. Bye, hasta la próxima. Bye.